El acta de la sesión número 30 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 31 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio respuesta al Ministerio de Vivienda, mediante el cual se refiere a la eventualidad de que el Serviu de la región de Coquimbo tendría contemplado adquirir terrenos sin factibilidad de agua potable e indica que los terrenos señalados se encuentran dentro de los límites urbanos definidos en los instrumentos de planificación territorial, por lo tanto pueden tener factibilidad sanitaria de acuerdo a lo señalado en el procedimiento descrito en el artículo 33A de la Ley General de Servicios Sanitarios. Asimismo informa que se van a desarrollar los proyectos habitacionales en el marco de la línea de acción del MIMBU, denominada Planes Urbanos Habitacionales, lo que implica el desarrollo de proyectos en el contexto del plan de emergencia habitacional en una parte de los terrenos y adicionalmente en el desarrollo de proyectos para atender las demandas habitacionales de la región. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa inmuebles fiscales que se encuentran afectados con ocupaciones ilegales e irregulares, dando cumplimiento a la glosa número 3 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2023. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual remite programa de concesiones vinculadas al Plan de Licitaciones año 2023, dando cumplimiento a la glosa número 6 de la misma Ley de Presupuesto del Sector Público. Correo electrónico de la señora Michelle Aguilera, mediante el cual solicita poner en tabla el proyecto de ley que prorroga el plazo de vigencia de la Ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción correspondiente al boletín 15.591-14, debido a la preocupación de arquitectos y de quienes se dedican a la regularización de las viviendas sociales en ejes municipales o en el rubro de la construcción, puesto que hay muchos proyectos comprometidos con el Serviu que dependen de esta gestión. Correo electrónico del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual excusan la inasistencia del subsecretario en la sesión de hoy, ya que se encuentra en comisión de servicio en la zona sur. No obstante, manifiesta el interés de ser convocado a una próxima sesión. Nota de la bancada del Partido por la Democracia, mediante la cual comunica que el diputado Cristian Tapia reemplazará en la sesión de hoy al diputado señor Héctor Ulloa. Nota del Comité Frente Amplio, Red de Comunes y Convergencia Social, mediante el cual comunican que la diputada Mercedes Bulnes reemplazará en forma permanente en la comisión al diputado Patricio Rosas. Nota de la bancada Renovación Nacional, mediante el cual comunica que el diputado Eduardo Durán reemplazará en la sesión de hoy a la diputada Marcia Rafael. Y finalmente, presidente, una nota de la bancada de Renovación Nacional, mediante la cual comunica que el diputado Miguel Becker reemplazará en la sesión de hoy al diputado Jorge Durán. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna observación sobre la cuenta, estimadas diputadas, diputados? No hay observación. Bien, la orden del día. Esta sesión tiene por objeto, primero, proceder a la elección de la presidenta o presidente de la comisión, en virtud del artículo 241 del reglamento de la corporación. Y dos, continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento correspondiente al boletín 15.534-14. ¿Verdad? Me salté varios. Se ofrece la palabra. Presidente, me tomé la palabra para variar, parece que es uno de mis grandes defectos, por lo menos así dicen en mi familia. No hay problema. Tengo una situación que quiero hacer presente que tiene que ver que sucedió en la comuna de San Clemente, que forma parte de mi distrito. Durante el gobierno del presidente Piñera se adquirió un terreno urbano. Está a una cuadra de la plaza o una cuadra y media de la plaza, un terreno bastante extenso en un precio que está dentro de los rangos, que es de 2,5 UF el metro cuadrado. En total se pagaron 1.900 millones y se pagó efectivamente este terreno. Hubo un problema con la escritura, hubo un problema en Contraloría que se negó a tramitar algunos decretos, pero se corrigieron las escrituras y todo está bien. En marzo de este año se presentó una acción reivindicatoria contra el Serviu por parte de personas que decían tener
derechos iguales o mejores que los de los vendedores, y el Serviu decidió citar de evicción. Se decretó una medida cautelar de prohibición de grabar y enajenar, y cualquier tipo de trabajos en ese terreno están paralizados. También durante el gobierno del presidente Piñera se ofreció a algunos comités de vivienda recién formados que se construirían viviendas para ellos en ese terreno, algo así como 300 viviendas. El hecho es que, obviamente, con la prohibición de grabar y enajenar, posibilidad ninguna de hacer algo en ese terreno, y el Serviu ha actuado conforme a derecho. El problema es que el día lunes, hoy día estamos a miércoles, y el día lunes una turba liderada por gente de este comité de vivienda atacó la casa de la alcaldesa, que es una mujer muy sencilla, que tiene una casa antigua. Rompieron la puerta, rompieron la ventana y la han amenazado, y esto ha ocurrido de una manera bastante dramática. El diputado Pulgar hizo alguna alusión a esto que había pasado en una intervención la semana pasada, cuando estaba el ministro Montes y yo también me refería que esta situación es una situación que venía del gobierno pasado y que, bueno, que mala pata, pero yo no podía saber lo que iba a pasar ahora. Lo que me preocupa es que yo llamé en ese momento al Seremi de Vivienda. La directora del Serviu no me contestó el teléfono, él sí me la contestó. Llamé al delegado presidencial y llamé también a la general de Carabineros de la zona para pedir que la policía, al Seremi, para pedirle que estuviera al tanto de la situación, y a la policía y al delegado para que por favor mandaran a la fuerza pública que defendiera a esta pobre señora que es divorciada, vive sola con hijos menores de edad. Entonces, bueno, la policía actuó, la defendió, qué sé yo, y esto se expuso además seguramente hoy día en la mañana del Consejo Municipal, pero es algo que no afecta en nada a la municipalidad, que no tiene, perdona, diciéndolo de una manera muy popular, no tiene pito ni flauta que tocar en este entierro, ¿no? Pero sí es un problema que tiene que ver con vivienda y con el Serviu regional. Ella tiene otros terrenos disponibles que son de bienes nacionales o que son de la municipalidad en que se puede construir, pero no ha tenido la debida acogida de parte de las autoridades de vivienda en la región, de quienes no tengo nada que decir porque me parece que han hecho estupendamente su trabajo en general, pero en este caso ha ocurrido esto que me parece que yo tengo que poner en conocimiento de la comisión, porque es un tema que afecta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que afecta a una comunidad grande y que puede tener una escalada política, sí, contra las autoridades del presente gobierno, pero también contra las autoridades del gobierno anterior. De hecho, el terreno tenía problemas de títulos. Sin duda, si hubo una acción reivindicatoria, sin duda hay un problema de títulos, y esos títulos fueron aprobados por las autoridades del ministerio cuando autorizaron una compra de 1.900 millones de pesos, que no es una suma menor. Entonces quería poner esto en conocimiento. Tengo un informe que lo puedo mandar sobre esta situación, un informe muy pequeño que hice sobre los documentos. Tengo la carpeta completa, pero este pequeño informe está digamos, permite que ustedes se enteren, digamos, digamos, de una manera más jurídica, digamos, que esta explicación algo emocional que he tenido que hacer en este momento. Así es que eso quería. Pedí por lo demás una audiencia con el ministro para ponerle también la situación, porque él entiendo que está al tanto de esto, con la alcaldesa para ver qué es lo que se puede hacer, pero desprestigia a vivienda y desprestigia a todo el mundo. Ok, diputada. Bueno, haremos los oficios respectivos y consultaremos al ministerio qué se podrá hacer respecto de la situación. Compleja situación. Muy compleja. Sí, ofrecía la palabra, estimado diputado. Diputado Becker. Muchas gracias, presidente. Muy buenas
tardes, saludar también al resto de los diputados y diputadas. Primero, lamentar la situación que ha informado recién la diputada Mercedes, que realmente nos preocupa el hecho de que una turba ataque la autoridad comunal. Yo no sé de qué partido es la autoridad comunal, tampoco me interesa, es un alcalde que está siendo atacado. Y yo me alegro de que haya preocupación, porque no la vi en otras ocasiones, cuando fuimos amenazados y atacados también como autoridad comunal en Temuco de parte de ninguno de las personas. Bueno, no de ustedes, porque ustedes obviamente estaban en otra cosa o en otra parte del país, pero quienes a ustedes los representan allá no tenían ningún interés en los temas. Pero yo me alegro de que se tomen las cartas en el asunto, y no puede ser que por producto de la violencia se logren tomar terrenos o cosas. Este comité debiera quedar inhabilitado para cualquier otra actividad o sancionar a las personas que actuaron de esta forma. Y una vez más, Carabineros actuando para defender a la gente, digamos, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Acaba de llegar una información, hay 3 carabineros heridos, según entiendo, en Santiago, ante un ataque de un grupo delincuente. El tema por el cual pedí la palabra, presidente, es el siguiente. Solicito a través de la comisión poder oficiar al Ministerio de Vivienda a propósito de la reconstrucción posterior a los incendios. ¿En qué va la entrega de casas? Me refiero a la cantidad de personas que fueron afectadas por los incendios, y en qué va la entrega de casas, que en algún momento fue profusamente difundido el hecho de que se estaban adquiriendo casas que eran de mayor costo que el que creíamos era adecuado para los metros cuadrados que se estaban entregando, entendiendo que son casas de emergencia, pero aún así eran de un elevado costo, que yo creo que ahí había una situación que también hay que corregir y verificar o revisar, y ver en qué forma va a llegar el invierno. Y vamos a tener gente, hoy día vivir en una carpa puede no ser un problema, pero ya muy pronto la situación de las condiciones climáticas en el sur van a cambiar, y esperamos que cambien también, y que a propósito del fenómeno del Niño, que tengamos más lluvia, pero no podemos tener a la gente a la intemperie viviendo, y en ese sentido creo que todos tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para mejorar esta condición. Obviamente los incendios que ocurrieron en un 90% intencionales, pero esperamos que eso ya pasó. Ahora hay que corregir el problema y ver en qué forma vamos a ayudar a esas familias de la región de la Araucanía y la parte de la provincia de Arauco que están afectados por estos siniestros, y que tenemos que recuperar las casas de alguna forma. Esa es mi preocupación hoy día, y es lo que quiero ver si el Ministerio nos puede colaborar y apoyar con información. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputados. Sí, vamos a hacer las consultas. Requeriremos también, la información de cómo va la construcción de las viviendas que el gobierno comprometió. Sí, ofrecía la palabra. Ok. Sí, diputado Fonsalía. ¿Podemos suspender 5 minutos la comisión? ¿Para lo previo? Exacto, para el tema de las votaciones. Sí. ¿Sí? Se suspende por 5 minutos la comisión. Reanuda la sesión. Diputado Fonsalía. ¿Sí? Me había pedido el diputado. Es para dar la unanimidad. Puedo perder. ¿Pero de qué? Si no se ha puesto ningún candidato. No, que veo, Diputado presidente, acá estamos con las boletas de votación. Nosotros queremos proponer, sabemos que el candidato hoy día es Tomás Hirsch, el diputado Tomás Hirsch, y queremos proponer la unanimidad de los diputados para que él asuma la presidencia, de manera de continuar con la unidad que ha mantenido esta comisión durante su año de funcionamiento, que usted ha presidido, y queremos mantener el mismo espíritu, ¿ya? Aquí somos de todos los sectores, hemos trabajado transversal y creo que nos hemos ayudado entre todos, ¿ya? Y por eso, con ese ánimo, ¿ya? Los colegas
diputados de Renovación, Cristóbal de Republicano y bueno, yo de la UDI, queremos dar la unanimidad para que presida el diputado Hirsch. Y que... ¿no? Se dio vuelta aquí. No, pero eso, entonces, para que pueda asumir el diputado Hirsch. Eso, presidente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra al respecto? Oye, sí, de verdad quiero agradecer al diputado Fuenzalía. Yo creo que esa es la fórmula y eso es lo que espera el país de nosotros, los parlamentarios. También agradecer, ¿cierto?, a toda la mesa, porque no es fácil para un diputado nuevo asumir una responsabilidad como esta. Sin embargo, siempre sentí durante este año que me tocó dirigir esta comisión el apoyo, ¿cierto?, el sentido común, el tema de poder ver los temas con altura de mira, ¿cierto?, sin politización alguna. Y eso de verdad me llena de orgullo de haber podido estar un año dirigiendo una comisión como esta. Así que agradecer y también agradecer el gesto que ustedes están dando, porque reitero, yo creo que el país lo que espera de nosotros es eso. Muchas gracias. Vamos a devolver el... Bien, tengo que entregar. Vamos a cambiar de... No, el diputado Hirsch se la tiene que entregar. ¿Cómo? ¿Él a mí? El diputado Hirsch se tiene que... Ah. Vaya, pero muy bien. Usted tiene que entregar de la... Claro, momentito, le vamos a entregar acá. Recuerdo de este año tocando la campanilla. Muchas felicidades. Gracias, no, muy amable. Muchas gracias. Oye, y como ven, bueno, oye, como ven, como todos ven, la conversación afuera fue dura, pero logré volver, así que Todo bien. ¿cómo está? Muy bien, gracias. Finalmente quedé sentado al ladito, sí, yo. Bueno, en primer lugar agradecer la unanimidad para esta votación. Espero poder responder a esa unanimidad, a ese apoyo, en una comisión en que creo que todas y todos tenemos el mismo interés, que es tratar de avanzar en soluciones, en resolver los problemas graves que sabemos que existen en materia de vivienda y bienes nacionales, porque son los dos temas los que tenemos en esta comisión, con las legítimas diferencias que tengamos y hemos tenido y podremos seguir teniendo, que son parte del proceso democrático y por lo tanto son muy bienvenidas, mientras las tratemos de un modo como siempre hemos hecho acá en esta comisión. Así es que agradecer a las y los diputados del oficialismo, agradecer a los diputados de oposición que han dado la unanimidad para poder seguir trabajando juntos en todo lo que tenemos en esta comisión. Y felicitar y agradecer a nuestro expresidente. La verdad es que creo que hemos tenido un año de un muy buen trabajo juntos, creo que ha conducido la comisión de un modo que ha contribuido a poder avanzar en los proyectos de ley. Hemos tenido varios proyectos, estamos viendo ahora otros. Así es que gracias, Jorge, por el trabajo realizado. Y esperamos poder seguir en esa misma línea. Así que yo pido un aplauso para nuestro... Seguimos. Ya se va uno, ¿eh? Empieza el tiro. Vamos a construir casa de litio. Entonces, ¿esta unanimidad fue por 3 años o no? ¿Cómo la... Por 3 años. Por 2 meses nomás. Gracias, que estén bien. ¿A dónde quedamos?
aquí está. Sí, Hay uno, creo, ¿no? sí, el señor de Edumar está el segundo. Cristian Núñez, él. A él le damos la palabra. El otro se iba a incluir, se iba a incorporar. Bueno, diputada, seguimos con la comisión. En la orden del día teníamos el primer tema, que era esta elección que ya hicimos, y el tema de hoy es continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, correspondiente al boletín 15.534-14. Teníamos invitado hoy día al abogado Enrique Rajevic, que entiendo que no está hoy día, ¿no? Va a incorporarse. Y por el momento, y tenemos sí ya conectado, me parece, al representante de la entidad patrocinante de viviendas sociales Edumar, el señor Cristian Núñez Santelices. ¿Está ahí? Sí, está. Entonces le damos la palabra a don Cristian para que pueda exponer ante la comisión. Buenas tardes. Buenas tardes, diputados, diputadas. Desconozco si me escucho bien. Sí, se le escucha perfecto. Muy bien. Sí, excelente. Bueno, primero que todo, felicitaciones por la nueva responsabilidad en el cargo de presidente de la Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales, diputado Hirsch. A ver, yo fui invitado a esto como entidad patrocinante. Yo desconozco si puedo compartir pantalla. Si me pueden autorizar a compartir pantalla, que tengo una presentación muy cortita. Son 6 láminas muy cortas, pero para apoyarme en lo que me gustaría conversar. Ahí está. Bueno, como decía, ¿se ve ahí? ¿Aló? Ahí se ve. ¿Se ve ahí, diputado? Sí, se ve y se escucha bien. Ya, listo. Parto entonces. Bueno, como dijo el diputado Hirsch, mi nombre es Cristian Núñez Santelices. Yo soy el representante legal de la Consultoría de Edumar Limitada, una entidad patrocinante con convenio vigente en la Seremía del Minbo de la región de Coquimbo, inscrita en primera categoría. Con más de 17 años de servicio, este ya es nuestro quinto gobierno, asesorando en un total de más de 6.700 familias en la región y enfocándonos en 3 tipos de subsidios. Uno es el DS49 vulnerable, con una experiencia de 10 loteos habitacionales en diferentes etapas, con más de 1.259 viviendas ya entregadas a familias de la región, 158 que estamos próximos a inicio de obra y 709 viviendas en preparación de proyectos en distintas etapas. Así también experiencia en el DC27, actual DC27, que antes era el PPF o triple PF, como le llamaban, el Programa de Protección al Patrimonio Familiar. Y ahí tenemos también harta experiencia, como así también casi 3.000 o más de 3.000 viviendas o familias en lo que es inspección técnica, ya sea como ATL, como la asesoría técnico-legal, como inspecciones técnicas de obra. Eso es más que nada lo que somos nosotros. Y un pequeño resumen para ir achicando hacia dónde quiero llevar mi exposición. Esto es La Serena, la localidad o el sector de Las Compañías, que es el sector al norte del río Elqui de la comuna de La Serena, en que el primer proyecto partimos obra el año 2016 acá, en La Serena, y que fue un megaproyecto de 529 viviendas divididas en 3 etapas de los loteos bicentenarios. Posteriormente, 249 viviendas del loteo Alto Oriente 1. El tercer loteo que hicimos ahí, 245 viviendas en el loteo Alto Oriente 2, que fue entregado en septiembre del año pasado. Este loteo que está acá un poquito más abajo, que es el loteo Renacer Oriente, 158 viviendas, y que estamos próximos a iniciar obra y el cual quiero hablar en detalle. Acá tenemos un condominio social de 112 departamentos en terreno serbio, y en carpeta grande este megaproyecto de 597 familias que está conformado por
285 viviendas y 3 condominios de edificio de apartamentos, 312 departamentos. Les decía que, bueno, todo esto, ¿y por qué me quiero enfocar? Lamento mucho lo que dijo la diputada al principio del problema que tuvieron en la compra del terreno, pero todos los terrenos, y me quise especificar bien acá, que nosotros trabajamos acá en La Serena, son terrenos del Estado, ya sea de propiedad de Serviu o de bienes nacionales que transfirió a Serviu Región de Coquimbo. Es una foto aérea del Google Earth más o menos de la ubicación para que perciban de... Acá tenemos los Bicentenarios, donde dice Panadería Artesanal, Alto Oriente 1, Alto Oriente 2, y en este triángulo Sitio Iriazo vendría a ser el Renacer Oriente. Si ustedes se fijan, ya en la periferia de la comuna, fuera de servicios, fuera de todo, por eso quiero explicar más que nada ese proyecto. Y vamos al hueso, como se dice, Proyecto Renacer Oriente, ubicado en el lote B10 de las compañías. Las conversaciones con las familias, y esto como entidad patrocinante les voy a hablar, comenzamos en el mes de agosto del 2018, cuando fue el primer acercamiento que tuvimos con estas, y ellas nos explicaban que estaban conformadas como comité habitacional, por lo tanto empezamos nuestro trabajo tanto social como técnico y legal para poder asesorarlas. Tuvimos varios problemas con terreno, de hecho ellas partieron con un terreno de una constructora, de un privado, que al final de cuentas cuando ya estaba un poco avanzado o había pasado harto tiempo, la constructora dijo no, mejor no quiero trabajar con Serviu, por lo tanto desechó el compromiso que tenía con ese terreno y tuvimos que ir a Serviu a solicitar la ayuda con terrenos de esta gente que ya estaba trabajando con nosotros. Y Serviu se comprometió con este lote B10 que aún es de propiedad de bienes nacionales, sí está en proceso de transferencia en estos momentos, pero todavía no está inscrito en el Conservatorio de Bienes Raíces, pero recién ya se firmaron las escrituras hace un par de meses atrás. Como les decía, este terreno del Estado, terreno que está fuera del radio operacional de Aguas del Valle, gran problema en nuestra región de Coquimbo el día de hoy. La gran mayoría de los terrenos del Estado están fuera del territorio operacional de Aguas del Valle, lo cual significa hacer una ampliación del territorio operacional, que además del tiempo implica un alto costo que se carga el subsidio, ¿ya? Pues bien, trabajamos con la sanitaria, con el Serviu, el departamento técnico, y logramos comprometer esta ampliación del territorio operacional, que para que ustedes tengan en cuenta nos costará 62,7 unidades de fomentos por unidad el llevar agua ahí, que es una cuadra, ¿ya? Pero el que la sanitaria nos otorgue agua salió 62,70 unidades de fomento. Para hacerles corto el tiempo, en diciembre del 2021 logramos postular a estas 158 familias, se adjudicaron los subsidios en el año 2022, en enero, y si postulamos en diciembre, y acá voy con los tiempos, ustedes tienen que tener en cuenta que el presupuesto fue aprobado, o con el cual se postuló, en el mes de alrededor de agosto-septiembre del año 2021. Nosotros comenzamos el proceso postulamos condicionado al permiso de edificación, con un permiso de anteproyecto, y nos llevamos la gran sorpresa cuando ya ingresamos todos los antecedentes finales del proyecto para obtener el permiso de edificación. Nos llevamos la gran sorpresa, la dirección de obras cumplió con el plazo, como lo pueden ver en la lámina. Nos llevamos la gran sorpresa que el proyecto en sí estaba absolutamente aprobado, sin observaciones, excepto que faltaba el famoso informe IMIB. Y digo famoso porque yo sé que ustedes están absolutamente al tanto de cómo nos ha afectado el IMIB a la parte constructiva o construcción, tanto privada como pública. Lo que nosotros como entidad patrocinante con nuestros profesionales no estábamos de acuerdo es que nosotros el permiso de anteproyecto con el cual postulamos era de marzo del 2021. Y lo que yo decía, o decíamos como empresa, era ¿por qué me iban a hacer una ley o hacer efectiva una normativa que al momento que yo obtuve el permiso de anteproyecto y con el cual postulé y con el cual presupuesté la obra, no estaba vigente en ese momento? La verdad es que nos fue mal. Nos dijeron que sí o sí había que hacer el IMIB porque la ley así lo indicaba. Tuvimos que conseguirnos, porque además quien hace estos estudios del IMIB son profesionales específicos. Debimos en la región encontrar a uno de los pocos que había, llegamos a acuerdo, perdón que sea tan específico, pero eso es, y logramos hacer el ingreso del IMIB desde
el 1 de julio, que nos observó la dirección de obra, insisto, con todas estas reuniones que tuvimos entre las partes, el 14 de septiembre. ¿Cuál es el tema? Que nosotros habíamos ingresado el expediente a la dirección de obra el 1 de junio. Y la dirección de obra tiene dos plazos. El primer plazo son de 60 días para que uno subsane las observaciones de ellos y pedir una prórroga de 60 días más como último plazo. Por lo tanto, tenemos un periodo de 120 días en que nosotros teníamos o podíamos responderle a la dirección de obra sus observaciones. Insisto, la única observación era la falta del IMIF. El IMIF todavía no había por dónde sacarlo. 29 de octubre se nos venció el plazo y el día hablamos con el director de obras, y acá quiero ser sumamente sincero, no voy a acusar absolutamente a nadie, sino para que ustedes sepan la verdad de lo sucedido y que les sirva a ustedes para hacer de mejor forma este proyecto de ley o esta modificación. Y el director de obras dijo, yo no tengo ningún problema, dada la emergencia habitacional, si es que a mí el MIMBU, ya sea a nivel central o la Seremía, me indica que por la problemática de la emergencia habitacional que estaba pasando, yo podría pasar en alto que venció este plazo de los 120 días que les digo. Se aprueba el IMIF el 16 de diciembre. Quien suscribe le hizo la solicitud de aumento de este plazo al Seremi de la región, quien me indicó que no estaba en sus atribuciones autorizar al director de obras en aumentar este plazo. ¿Qué significaba eso, señores diputados y diputadas? El que durante el tiempo, desde que nosotros sacamos el permiso de anteproyecto, postulamos, cambió el plan regulador de la comuna de La Serena, lo cual tuvimos que hacer retiro del expediente completo de la dirección de obra, el cual, aunque no me crean, ya estaba con los timbres de aprobado, no lo habían firmado, no lo habían entregado, pero estaba listo. Y al terreno donde estábamos proyectando este loteo, lo afecta una zona de riesgo de remoción de masa, en que nosotros ya teníamos emplazada en esa zona las áreas de equipamiento y áreas verdes, no viviendas, por el hecho de la remoción de masa. Pero debíamos ingresar a Cernagiomín. ¿Ustedes saben cuántos profesionales, revisores de los informes de riesgo de Cernagiomín hay en la región de Coquimbo? 1. ¿Eso qué significa? Que todos los proyectos, o la gran mayoría de los proyectos, van a tener alguna zona de riesgo, aunque menor esta sea. Bueno, todos los informes de riesgo pasan por esa revisora. Para hacerle súper corto el tema, el 21 de febrero nosotros logramos la aprobación de Cernagiomín. Ingresamos todo, pero para nosotros como entidad patrocinante, ingresar, y acá quiero tomarme de otro punto para que entiendan los problemas, como bien dijo el diputado Hit, de avanzar en los problemas existentes entre Servio, MIMBU y bienes nacionales, que es lo de ustedes. Son dos Ceremis, son dos ministerios. ¿Y quién era el dueño de del terreno? Era bienes nacionales. Por lo tanto, yo como entidad patrocinante debía entrar el proyecto a Servio para el visto bueno de ellos, que me lo devolvieran, ingresarlo por oficina de parte al Ceremi de bienes nacionales para que algún profesional de la Seremía de bienes nacionales le autorizara a que el Ceremi lo firmara o le diera a ese Ceremi, está ok, nos lo entregara de nuevo para volver a ingresar a la dirección de obra. Bueno, todo ese proceso significó que con fecha 29 de marzo, ahora, la semana pasada, nos entregaron el permiso de edificación, ¿ya? Que la verdad lo entregaron el 4 de abril, pero viene con fecha 29 de marzo. 15 meses posterior a la adjudicación de los subsidios. Y lo que para mí es peor aún, independiente que de cualquier cosa, es con un presupuesto de hace 19 meses. Insisto, acá estoy hablando no de las malas voluntades de las personas, estoy hablando de los procesos y los tiempos en que debemos pasar para recién obtener un permiso de edificación. ¿Ya? Y aún 4 años, 4 meses desde que empezamos las conversaciones con las familias. ¿Qué problemas administrativos vemos nosotros como empresa? Primero, acá quise separar 2 puntos. Primero, el Estado, en que cada vez, y yo creo que ustedes lo tienen absolutamente claro porque ustedes salen a terreno en las semanas distritales y conversan con muchos actores, tanto privados como públicos, y con
con los votantes, cada vez tenemos mayor burocracia. En el Estado, en las distintas entidades o servicios del Estado, hay más revisores. ¿Y qué significa eso o qué nos trae eso? Una mayor discrecionalidad administrativa, o sea, distintos criterios de revisión. ¿Para qué hablar de la descoordinación existente entre los departamentos de cada servicio y la descoordinación también? Porque lamentablemente no hay coordinación interministerial, en este caso entre bienes nacionales y el MIMBU o Servio. Así también están los privados, que acá tenemos un tema para mí gravísimo, que son los monopolios, ¿ya? Los monopolios, ¿cuál es el gran problema? Tenemos, que son, para mí son tres grandes, son las sanitarias, CGE y el conservador de bienes raíces. No hay competencia, nadie los supervisa, no hay una sanción real, no hay un control externo y, ¿para qué decir?, sanciones. A ellos la verdad que no les duele si no cumplen, ¿ya? Ejemplo, nosotros, como les decía en la lámina que expuse al principio, entregamos en el mes de septiembre del 2022, el año pasado, 245 viviendas del loteo Alto Oriente 2. CGE se demoró 10 meses desde que la empresa constructora pagó el proyecto de alumbrado público para que ellos hicieran la instalación de alumbrado público, y CGE se demoró 10 meses en terminar el trabajo. Y casi, y de verdad se los digo, pidiéndole que por favor, porque las familias estaban desesperadas, porque sin que a CGE instalara su alumbrado público, el servicio o departamento de alumbrado público municipal no podía firmar ni contrato, ni dar dar el poder, ni nada. Por ende no podíamos obtener la recepción municipal. Desde el término de la obra física de la obra, perdón, desde el término de física de las obras hasta que logramos la recepción municipal, nos demoramos casi 4 meses. ¿Y por qué estábamos en esos 4 meses? Netamente por CGE. CGE que, insisto, 10 meses desde que se les pagó y se contrató, tuvo la carta de compromiso, porque no hay contrato, hasta que terminaron su trabajo. En este caso, el conservador de bienes raíces, por una escritura, se demora 1 mes en archivarla. Si usted va y compra una casa, el conservador de bienes raíces, esa escritura se demora en inscribirla a su nombre 1 mes. Cuando son loteos gigantes, no gigantes, pero de 240, sobre 200 viviendas, la primera, y para el proceso de escrituración, nosotros lo que primero tenemos que hacer es archivar el plano loteo recepcionado por la Dirección de Obras. Pues bien, ese proceso se demora 2 meses. Una vez que nosotros, después de firmar las escrituras, que tiene el dato del plano archivado, tenemos 2 meses más. O sea, al final de cuentas, desde la recepción hasta la entrega, o sea, hasta la inscripción de las escrituras, te pasan 4 o 5 meses. Fácil. Lo cual también creemos que es un periodo muy largo para la entrega de las casas a las familias. Casas que ya están entregadas, o sea, terminadas, perdón. Ahora, esta burocracia, ya sea la burocracia del Estado o el monopolio o descontrol, entre comillas, que no tienen control o sin sanción, obviamente es un mayor tiempo en aprobar tanto un permiso de edificación como las respectivas recepciones municipales. Y eso conlleva mayor costo. Ustedes entenderán que para cualquier privado es un costo tanto monetario, pero también hay otro costo que es sumamente importante, el costo social. ¿Por qué el costo social? Porque en estos 4 años que yo les hablaba del proyecto Renacer Oriente, las familias, los núcleos familiares ya no son los mismos. Por lo tanto, como Estado, y acá me uno a ustedes, el Estado está entregando las viviendas o las soluciones habitacionales a destiempo. O sea, estamos hablando que una familia en un proceso normal se está demorando desde que se conforma como comité habitacional hasta que uno logra entregarle la vivienda con los problemas de terreno que existen y sobre todo agua, 7, 8 años. Las necesidades de una familia en 6, 7, 8 años ya no son los mismos. Cambió su núcleo familiar. Entonces, ese mayor costo social yo creo que es sumamente importante. Otro punto es el descontento social y el desinterés empresarial en la inversión. Hoy en día, la cantidad de empresas constructoras que están trabajando en los DS49 de la región de Coquimbo ha disminuido considerablemente. Y se meten constructoras nuevas, pero lamentablemente esas constructoras pierden se pierde la experiencia. Trabajar subsidio habitacional es distinto. Y obviamente
al saber la banca todos los problemas existentes, disminuye su apoyo. ¿Cuáles son las mejoras que como empresa creemos que se deben hacer? Bueno, yo leí el proyecto de ley que ustedes quieren hacer y yo concuerdo con todas las observaciones que están haciendo. Lo que sí quería dejar en claro que está enfocado más que nada al DC-19. Y yo les pediría que, así como está el DC-19, que es integración social, también existen otros decretos, el DC-49, que son los subsidios para gente vulnerable, el DC-1, que es clase media, el DC-10, que son los subsidios rurales, y el DC-27, que son los subsidios de mejoramiento tanto entorno, ampliación. Todo eso requieren procesos, todo eso requieren permisos de edificación, todo eso requieren recepciones municipales. Y aunque ustedes no lo crean, me piden la misma cantidad o casi la misma cantidad de antecedentes y es más burócrata hacer una ampliación por subsidio que hacer un loteo. Yo creo que deben sí o sí dar atribuciones reales a los superintendentes para que puedan sancionar a los prestadores de servicios, tanto de energía, sanitario y otros. Como decían en un momento, darles dientes o ponerle dientes al león. Entidades públicas, direcciones de obra, Servio, Mimbu, etcétera, y este punto es sumamente importante. Yo creo que deben tener la obligación de solamente observar en una oportunidad las observaciones técnicas y después revisar que esas observaciones que en primera instancia indicaron sean subsanadas. Pero no es posible que uno ingrese las observaciones subsanadas y luego salgan con otras observaciones, insisto, tanto direcciones de obras como Servio. Ahora, hay dudas que tengo. ¿Quién va a fiscalizar a los empleados públicos, a los funcionarios públicos? ¿Quién va a fiscalizar al conservador de bienes raíces? ¿Cómo se determinará que funcionarios públicos no están cumpliendo con los plazos? ¿Qué plazo tendrán las direcciones de obra cuando un proyecto se ingresa con revisores independientes? Porque claro, hoy día los tiempos disminuyen cuando son, sin revisores independientes son 30 días y con revisor independiente son 15. Ustedes acá hablan de 15, pero mi pregunta es, ¿cuándo se ingresa con revisor independiente? Y para terminar, yo creo que es sumamente importante que tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales entienda que acá somos todos un equipo de trabajo. O sea, uno como entidad patrocinante depende del Servio, depende del MIMBU, depende de la dirección de obra, ellos dependen de nosotros y lo más importante, la gente que está postulando y los futuros propietarios dependen de todos nosotros. Si nosotros logramos trabajar en equipo, así como ustedes lo están haciendo en la Comisión de Vivienda desde el año pasado, podemos hacer un mejor Chile, podemos hacer un Chile más justo y dar, cuando hablan de vivienda digna, en que el Estado llegue con una vivienda digna en un buen sector, integración social y sobre todo en plazos acorde a las necesidades. Estamos llegando muy tarde, señores diputados. No es problema de ustedes están acá para ver cómo mejorar eso, pero estamos llegando tarde. Desde que ellos se conforman hasta que se les entrega la solución habitacional, pasan muchos años y las necesidades de las familias cambian, para bien o para mal, cambian. Bueno, más que nada, eso era el resumen que quería hacer, la explicación. Desconozco si ustedes tienen algunas dudas o algo. Una cosa que se me quedó en el tintero. Plazos, por ejemplo, yo tengo como entidad patrocinante 90 días para iniciar obras posterior a la adjudicación del subsidio. El IMIV o SENAGIOMIN, si es que no los tengo al momento de el permiso de edificación, se van a demorar más de los 90 días. Entonces son plazos que es importante que ustedes también, que los plazos existentes sean de acuerdo a la realidad para, ya sea, no pedir asignaciones directas, más plata para el proyecto, como si también nuevos permisos de inicios de obra. Señores diputados, diputadas, quiero agradecer el tiempo. Desconozco si alguno tiene alguna duda, algo que decir. Muchas gracias, don Cristian Núñez, por su presentación. Creo que ha sido muy contundente y muy clara en mostrar cuál es el problema efectivamente que se produce con los plazos y con la superposición de plazos y con los problemas que hay para poder llevar adelante las obras porque no se cumplen algunos de los requisitos que pone alguna de los distintos organismos, es decir, el problema burocrático que usted ha mencionado. Quiero ofrecer la palabra a algún diputado o diputada para hacer alguna consulta o comentario. Diputada Bulnes. Es un buen resumen de
no sé cómo llamarlo, digamos, de un trayecto difícil, pero que vive mucha gente. Si pudiera mandar la presentación sería de mucha ayuda, porque en realidad es un problema, desgraciadamente, que es que va mucho más allá de Renacer Oriente, digamos, que va a través de todo el país. Entonces, es como un resumen de una tragedia largamente sufrida. Pediría que... Ningún problema, diputada. Gracias, diputada. Entonces pedimos que nos haga llegar entonces la presentación que nos hizo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? Diputada Nullao. Presidente, tengo una pregunta, como ha quedado bastante claro en la exposición que nos ha hecho don Cristian, pero la preocupación es cómo nosotros hoy día en este proyecto que intenta ser menos burocrático, podemos también hacer indicaciones para que estas pudieran no terminar afectando las diversas construcciones las cuales nos ha planteado don Cristian. El informe de mitigación de impacto vial, esa solicitud la tramitan en la Dirección del Tránsito del municipio o lo hacen ante la Dirección de la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones. Esa es una pregunta que tengo. Diputada, buenas tardes. Son 5 las entidades que trabajan y aprueban este informe de el impacto vial. El primero es la Seremía de Vivienda y Urbanismo. El segundo es Serviu regional. El tercero es la Dirección de Tránsito Municipal. El cuarto es la Seremía de Transporte. Y el quinto es la OCT. Usted comprenderá que poner a 5 actores de acuerdo ante una necesidad que es muy válida, porque uno está entregando al final de cuentas más que casa, está entregando barrio y ciudad, y poner un nuevo barrio en un sector lo puede colapsar. Pero creo que si es que un actor, llámese Minbu, Serviu, Transporte, Telecomunicación, el que sea, no lleva la batuta y no es el que da los tiempos para que estos sean los menores posibles, no se ponen nunca de acuerdo, ¿ya? Un dato, ustedes saben que acá en la región de Coquimbo una de las cosas que nos decían es que no se pueden tomar las mediciones vehiculares en los meses de verano, porque estas no son reales a la necesidad de la ciudad, porque el campo automotriz aumenta en verano. Cuando uno dice, debería ser al contrario, o sea, debería solicitarse las mediciones en los meses de enero y febrero, cuando aumenta el campo automotriz, cosa de que cuando se vayan los turistas, las nuevas vías o las nuevas mejoras que este IMIV arroje se vea garantizado al mejor vivir de los ciudadanos que después van a transitar por las calles, ¿ya? Pero ante su respuesta son esas 5 entidades diputadas: Seremi Minbu, Serviu, Transporte, Seremía de Transporte, Dirección del Tránsito y OCT. Gracias, diputada Nullao. Preguntarle, para la sugerencia en esta indicación o el diálogo que podamos sostener con el ministro, porque igual las preocupaciones que tienen, cómo va a responder rápidamente a este plan de emergencia habitacional con todas estas dificultades que usted ha señalado. ¿Quién debiera llevar a cabo estas coordinaciones? ¿Por qué dice usted que ninguna de estas 5 instituciones, Seremía, entre otros, no se relacionan entre sí? Nadie les mide los tiempos, nadie tampoco establece aquellas coordinaciones. Gracias, diputado. Espera un segundito, Cristian. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario para juntarlas. Sí, diputado Zapirio. No, en realidad no para a lo mejor hacer una consulta, sino quizá una terapia de los antecedentes que usted ha entregado, don Cristian. 15 meses después de entrega de los subsidios habitacionales se aprueba el permiso de edificación. 19 meses desde que se aprueba el permiso de edificación tienen los presupuestos. La CGE se demora 10 meses, de acuerdo en este proyecto también, en entregar su certificación. Los conservadores, las sanitarias. Ustedes hicieron ahí, diría, Estado, más burocracia, más revisores, qué sé yo, más descoordinación entre los departamentos.
Pero uno mira acá y no es solo el Estado el que está, cierto, funcionando mal acá, sino que también los privados, las sanitarias, conservadores, la CGE. Eh, Nosotros durante este año hemos conversado muchas veces de esto, ¿cierto? Algún proyecto presentamos respecto a eso que algún impacto va a tener, pero todavía estamos lejos, muy lejos, ¿cierto?, de poder resolver temas como este. Solo para decirle, don Cristian, que comparto en todo la información que nos ha entregado, y bueno, no solo la comparto, sino que vamos a estar disponibles para ver cómo se pueden ir minimizando estos efectos que finalmente tienen en los comités de vivienda, que es nuestra primera y gran preocupación. Eso. Gracias, diputado Zafirio. Don Cristian, entonces está la pregunta de la diputada Nullao y el comentario del diputado Zafirio. Bueno, primero que todo, gracias, diputado, por sus palabras. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes, y es de Estado, acá no es un tema de gobierno, del gobierno de turno, yo creo que es un tema de Estado. Por los tiempos hoy en día pasa de gobierno a gobierno. Y yo creo que el Estado es quien debe hacerse cargo. Y lamentablemente el gran descontento que existe también es por este tema de los privados. El que uno siente y la gente sabe y siente y se lo demuestra. Uno va a donde el Ceremi, y voy a ser sumamente sincero, donde el Ceremi, no estoy hablando de este gobierno, un gobierno específico, porque en mis 17 años y en los 10 loteos que le estoy diciendo son varios los Ceremis que han pasado. Pero uno va al Ceremi a pedirle ayuda con CGE y me dice, pues que yo no tengo nada que... Es casi que el Ceremi le va a pedir un favor al gerente general de CGE. Chuta, y creo que la sociedad chilena no puede ser así. No. Si ellos están prestando un servicio a nosotros, no nosotros a ellos. Por lo tanto, sí, yo creo que si ustedes logran como Comisión de Vivienda hacer algo contra, insisto, más que el privado como privado, pero hacer algo contra las empresas de servicio y un conservador de bienes raíces que, insisto, creo que no tienen quien los controle y o sancione, va a ser un gran avance. Y respecto a la pregunta de la diputada, yo creo que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el que tiene que tener los plazos claros y él tomar el caballo en el asta y decir, chuta, yo por este plan de emergencia habitacional, que insisto, nos pega a todos, a públicos y privados y a las familias sobre todo, sean ellos los que digan, oye, es que la ley dice, pues una tontera, 40 días, chuta, no, yo lo necesito en 30. ¿Qué podemos hacer todos, privados y públicos, para que en vez de 40 que dice la ley o la normativa, sean 30? O sea, todos ganamos. Los políticos, y disculpe que sea tan sincero, los políticos son los que mueven a la gente y también se van a la ceremonia, el Servio tiene que cumplir meta, uno como privado también tiene que cumplir meta, está la constructora, o sea, somos todos, insisto, somos todo un equipo, no hay nadie que quiera, o sea, sí, hay gente lamentablemente que tiene falta de criterio, pero la gran mayoría queremos sacar esto en el menor tiempo posible. Así que muchas gracias, no sé si alguien tiene otra duda. Diputado Fonsalía. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. ¿Cuál es el impacto que tiene en los costos y, en definitiva, los déficits que se producen al final en cada proyecto? Porque el subsidio se compone de varias partes, ¿ya? Pero por lo menos a mí me ha tocado ver en muchos casos que teniendo el subsidio en la mano, teniendo el terreno, al final el déficit que se generan en los proyectos por estos plazos extremos hacen que caigamos en un círculo no virtuoso, sino que al final impacta en el cumplimiento del sueño de la casa propia. ¿Cuánto impacto tiene el tema de los plazos respecto al tema de los déficits de los proyectos? Eso, señor presidente, por su intermedio. Gracias, diputado. Don Cristian. Y después ya tenemos a nuestro próximo invitado también en pantalla para conectarse. Don Cristian. El porcentaje es altísimo. Insisto, cuando yo les ponía ahí en la presentación que hay un mayor costo, es un mayor costo monetario, alrededor del 20%, por lo menos las empresas están pidiendo una asignación directa durante el proceso de construcción. Ejemplo, en específico en el Renacer Oriente, lo tengo acá en el computador, no me acuerdo del dato duro, pero sí se tuvo que ocupar, diputado, y usted se debe acordar,
el 1,5% que indica el Decreto Supremo 49, que es de libre elección, entre comillas, del director de Serviu, es el 1,5% del presupuesto anual, porque este proyecto, desde, insisto, que se sacó el anteproyecto hasta que se quiso postular, ya estaba desfinanciado. Y así también, todavía no partimos obras, pero apenas partamos las obras, vamos a tener que pedir una nueva asignación directa para cubrir dos cosas: los costos que nos va a conllevar llevar a cabo las indicaciones del IMIF, más el informe de riesgo o lo que indica el informe de riesgo aprobado por Senagiomín. Por lo tanto, apenas partamos la obra, y no lo podemos hacer antes porque la obra tiene que estar en construcción, apenas parta la obra nosotros ya vamos a tener que hacer esa solicitud de una nueva asignación directa para que le den los fondos a la empresa constructora, porque al final de cuentas, insisto, son tan pocas las empresas constructoras que trabajan subsidios habitacionales que tampoco podemos reventarlas. O sea, es ilógico que una empresa constructora parta construyendo desfinanciado. Gracias, don Cristian. Y yo tengo una pregunta, en realidad no es para nuestro invitado. Entiendo que está el ministerio también conectado, está la señora Janet Jara. Me gustaría escucharle si tiene alguna reflexión o opinión respecto de lo que hemos visto, sobre todo de la presentación que se hizo, que refleja claramente un problema que, como nos explicaban acá, que se viene arrastrando además desde hace ya muchísimo tiempo y en las distintas regiones y en los distintos tipos de proyectos también. Entonces, me gustaría saber si, como estamos buscando avanzar en este proyecto, hay alguna opinión o reflexión desde el ministerio, doña Janet. Buenas tardes, diputados, diputadas. Felicitarlo, presidente, por el nuevo cargo que asume en el día de hoy. Y sí, nosotros como ministerio, lo señaló en su momento el jefe de la División de Desarrollo Urbano, hemos estado trabajando con diferentes actores en una propuesta respecto precisamente del tema de los permisos de edificación, permisos de urbanización. El ministro lo ha dicho en más de una oportunidad, tenemos claridad de que hay problemas con las empresas de servicio, como son las sanitarias y las eléctricas. Él mismo lo manifestó cuando fue a hablar del plan de emergencia habitacional, que hemos estado sosteniendo varias reuniones con ellos para efectos de poder acortar los plazos. Ahora, hay autoridades que tienen competencia y tienen la obligación de supervisión de algunos de estos servicios. En el caso de las empresas sanitarias, la competencia le está entregada no al Seremi de Vivienda, sino que le está entregada a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es a quien hay que dirigirse cuando existen estos problemas. Y en el caso de las compañías eléctricas, está entregado a la Superintendencia de Servicios Eléctricos. Estoy consciente de todos los problemas que se han generado con los proyectos. Lo que señala don Cristian es efectivo. Hemos tenido niveles de retraso, pero estamos trabajando en una propuesta alternativa que permita dar solución a estos temas. Ahora, mencionar que además con la recientemente aprobada ley de emergencia habitacional, que se ha sacado la miscelánea, que ustedes participaron en la tramitación y aprobación, hay algunos temas que, por lo menos respecto de los proyectos que aborda el ministerio, se están solucionando, como es el caso de el tema que mencionaba don Cristian, que es el tema del IMIP, porque en los proyectos de interés público el IMIP va a estar, no tiene que estar aprobado al momento de ingresarse el permiso, sino que tiene que estar aprobado al momento en que se recepcionan las obras. Nosotros creemos que la normativa que se aprobó, que está en este momento en promulgación, de hecho el decreto promulgatorio está en la Contraloría y esperemos que se publique en la próxima semana, nos van a dar mayores herramientas y van en la línea correcta. Hemos mencionado en más de una oportunidad que nosotros estamos absolutamente disponibles incluso para hacer otras modificaciones legales en orden a poder llevar a cabo el plan de emergencia. Eso por ahora, presidente. Gracias, doña señora Janet. Una pregunta que no nos quedó clara acá. ¿El gobierno está pensando, van a hacer indicación al proyecto que estamos viendo? ¿Están pensando en un proyecto alternativo? Porque estamos avanzando con el proyecto justamente que busca acortar los plazos, mejorar los tiempos, etcétera.
que es la moción que estamos hoy día viendo. Entonces, no sé si el gobierno ha pensado hacer indicaciones al respecto, cómo lo están viendo. Presidente, nosotros estábamos trabajando con anterioridad a que se presentara la moción parlamentaria y hemos estado trabajando con diversos actores, con la Asociación de Directores de Obra, la Asociación de Municipalidades, otros ministerios que están vinculados con este tema, como son el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente. Y la verdad es que nosotros inicialmente habíamos pensado en presentar un proyecto sobre la materia. La definición final no la tengo yo, pero nos parece que este proyecto también es una oportunidad y podríamos avanzar en ese sentido. O sea, no tengo la definición ahora. Gracias, señor diputado Luis Cuello y después la diputada Nullao. Muchas gracias, presidente. Saludo a los invitados y la exposición. Y queda claro cuáles son los principales problemas. Pero tengo una pregunta respecto del proyecto mismo. Entiendo que tiene por objetivo simplificar el trámite, o sea, hacer más expedita la tramitación de los proyectos. Pero para la señora Janet Tapia, respecto de esta propuesta que está en el proyecto de copiar el silencio administrativo positivo, en el caso de los anteproyectos. Sí, está bien, pero tengo una pregunta respecto de los efectos que eso podría tener, porque eso hay que, claro, o sea, por un lado hay que pensar cuál es el efecto de que opere siempre el silencio administrativo positivo, ¿ya? Y en segundo lugar, porque eso se vincula también con la disponibilidad material y de recursos humanos para poder procesar las solicitudes, porque obviamente, en el fondo, si hay una escasez digamos, de personal, eso podría terminar en que opere con mucha frecuencia el silencio positivo. Entonces la pregunta es, ¿qué impacto podría tener eso también en la calidad de los proyectos? Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Nullao. Gracias, presidente. Yo quería preguntarle a la señorita Janet, seguramente no es su decisión, pero sí ver la posibilidad de ingresar, como señaló el presidente de la comisión, indicaciones, porque lo que se pretende con este proyecto es simplificar los procedimientos administrativos de construcción que contemplan el anteproyecto, pero también ya señaló que en la ley miscelánea aprobamos al menos que los informes de mitigación de impacto vial no van a estar al inicio, sino que al final. Eso es un tremendo avance, pero también las preguntas que hay y ver de qué manera se pudiera encontrar la responsabilidad que quienes han venido a exponer han dicho con respecto a los directores de obra municipal, a la propia Seremi de Vivienda, y así las diversas secretarías que en este caso deben intervenir. Entonces, si este procedimiento se simplifica, se hace mucho más ágil, va a permitir acortar los plazos y eso también va a permitir un avance mayor en la ejecución del plan habitacional de emergencia. ¿Qué posibilidades hubieran? Porque ya llevamos discutiendo varias sesiones y es un proyecto que a todos nos interesa que así sea, por lo tanto valoramos la presentación que hizo el diputado Juan Fuenzalida. Gracias. Gracias, diputada. Señorita, sí, por favor. Respecto del silencio positivo, déjeme manifestar. Yo he sido durante varios años asesor legislativo en el ministerio y este ha sido un tema que es súper debatido, ¿no? Y de hecho a mí me llamó la atención cuando venía en el proyecto de ley, porque en general los gremios de la construcción, dicho explícitamente, la Cámara Chilena de la Construcción, nunca fueron partidarios del silencio positivo. Básicamente porque el hecho de que se le pase el plazo al director de obras y se entienda aprobada la obra, no da ninguna certeza respecto de que la obra efectivamente está en buenas condiciones. Entonces siempre ha habido esta cosa en el fondo, de compartir la responsabilidad con el Estado respecto de las construcciones.
Nosotros lo hemos estado debatiendo. A mí me llamó la atención, bueno, vino solamente la Cámara de la Construcción de la 8ª región, si no me equivoco. Ellos no mencionaron el tema. No sé qué posición tienen, pero yo sí considero que hay cierto riesgo. Las municipalidades no están preparadas en general para asumir la revisión en los plazos que están señalados. Aquí se dijo en unas exposiciones anteriores, por ejemplo, no es lo mismo revisar una casita que revisar el Costanera Center, por decir algo. Entonces, yo creo, tenemos dudas respecto de que el silencio positivo en esta materia específica sea lo más adecuado. Y respecto de, por ejemplo, de los directores de obras, sí tenemos claridad que hay una dualidad de funciones entre los revisores independientes y los directores de obra, y esa dualidad de revisiones está dada básicamente por una norma que está contenida no en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que obliga a los directores de obra a revisar, a fiscalizar el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y en ese sentido sí creemos que hay que hacer una corrección. Muchas gracias. Si no hay... ¿Quién? Sí, sí, cómo no, por favor. Adelante. Que me dando vuelta a algo que dijo la señora Janet Tapia. Buenas tardes, señora Janet. Cuando usted dice que el tema, que el IMIF se está solicitando, se está modificando para que sea aprobado o se pida aprobado al momento de la recepción municipal, ojo con eso, porque los subsidios habitacionales, pongámonos en el caso de nosotros, el Renacer Oriente o cualquier otro que vamos a hacer, porque todos los van a solicitar los IMIF, no me serviría que esté aprobado a la recepción municipal, porque el IMIF me va a traer de por sí trabajos que voy a tener que realizar, y esos trabajos se van a tener que pagar con el subsidio. Por ende, y quizás estoy equivocado, pero para aclarar el tema, y esa asignación, sabemos lo que se demora el ministerio desde que se solicita hasta que llegan los recursos. Entonces, ahí como que no me hizo mucho... Pero al momento de la... Perdón, disculpe, presidente. Sí, pero les voy a pedir que seamos breves porque tenemos también al próximo invitado que quisiéramos aprovechar de escucharlo también en la sesión de hoy, si les parece. Adelante. No, muy cortito. Pero, no, diputada, espera un poquito que responda. Sí. Muy cortito. El IMIF, o sea, no solo va a tener que estar aprobado, sino que ejecutadas las obras al momento de la recepción final o garantizadas si es que se autorizó la garantía como establece la normativa. Perfecto, perfecto. Gracias, señora Janet. Diputada Mercedes Bulnes. Iba en la misma dirección, porque normalmente las obras de impacto vial requieren ser ejecutadas, y eso cuando si se tienen que ejecutarse después de terminado el proyecto es mucho más caro que durante la ejecución. Nada más que gracias, experiencia de dueña casa. Diputada. Bueno, le agradecemos a nuestros invitados, los invitamos además a quedarse en el resto de la sesión. Tenemos también al próximo invitado, si les parece, ¿está conectado ya? Me dicen, sí. El abogado Enrique Rajevich Mosler, a quien también invitamos a que nos exponga en la comisión, y después si tenemos algunos comentarios, preguntas, y voy a hacer una propuesta respecto a cómo podemos seguir con la tramitación del proyecto, después que escuchemos a nuestro invitado. Don Enrique. ¿Sí está por ahí? Ya estoy. Bueno, ahí primero, lo estamos viendo y escuchando. Adelante. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones también, señor presidente, por su designación. Yo recibí esto a fines de la semana pasada, así que no tengo una presentación. Voy a hacer o tratar de ser relativamente breve. Entiendo que el proyecto de ley básicamente apunta en 3 sentidos: en establecer la figura del silencio positivo, como ya comentaban, establecer plazos legales allí donde hoy día están solamente esos plazos en el reglamento, y por último establecer también responsabilidades para no solamente silencio positivo, sino también responsabilidades administrativas para la infracción de esos plazos. No cabe duda que el problema al que apunta el proyecto de ley es importante.
los estudios recientes nos muestran que efectivamente se ha empezado a dilatar en exceso el procedimiento de obtención de permisos y también el procedimiento de recepción. Pero por otro lado también hay que considerar que algunas de esas demoras tienen que ver con demandas que tiene la sociedad, así que hay que calibrar de una u otra manera también que no es simplemente un proceso de pura burocracia, sino también de exigencias, por ejemplo, las ambientales o las viales, que tienen que ver con reclamos que han habido por que proyectos efectivamente terminan impactando de una manera inadecuada en la ciudad. Yo diría que respecto al proyecto, básicamente tengo tres reflexiones, ¿no? La primera reflexión, que va un poco en la línea de lo que había planteado hace un rato doña Janet Tapia, tiene que ver con que el silencio positivo al final del día es una ficción, es decir, simplemente como pasó o transcurrió el plazo, damos por aprobado esto, pero en estricto rigor no significa que el permiso se ajuste a la normativa y por tanto eso trae problemas, por ejemplo, primero en tener una constatación clara de que existe el permiso, que aquí habría que corregir de alguna manera con alguna certificación que no dependa de la misma autoridad, idealmente para que uno tenga un documento que diga que yo recibí el permiso y no simplemente un transcurso del plazo. Eso se puede integrar con la ley de procedimiento administrativo, pero no ha funcionado muy bien. En general, el silencio positivo en nuestra práctica no tiene mucha realidad material. Y el segundo problema es que precisamente porque no hay un pronunciamiento de la autoridad nos enfrentamos a la dificultad de que también desde el punto de vista de los actores, por ejemplo, del mundo bancario, un permiso otorgado con silencio positivo no va a tener probablemente mucho valor porque envuelve riesgo. Y agreguemos, por supuesto, que tenemos un tema de litigiosidad y de jurisprudencia de nuestros altos tribunales y de la Contraloría que cada vez han sido más rigurosos en esto. Entonces yo puedo tener el permiso rápidamente entregado, pero puedo tener una impugnación en la mitad del proyecto o al final del proyecto, como hemos tenido algunas, que finalmente nos lleven a situaciones tan inconfortables como, por ejemplo, el caso del Hotel Punta Piqueros, que probablemente es uno de los más evidentes en eso. Entonces, hay que tener cuidado porque no todo es ganar tiempo, porque al final estas prisas pueden ser complejas. Entonces, yo creo que habría que tener una revisión mejor ubicada de cuánto efectivamente es el tiempo que razonablemente podemos pedir que demore un permiso. Yo creo que los plazos actuales son voluntaristas, no se han hecho sobre la base de pensar cuál es la estructura que debería tener una dirección de obras, cuál es la que tenemos, y eso sería lo primero, saber efectivamente cuál es el permiso que razonablemente tenemos que tener. Y yo también reflexionaría en dónde realmente necesitamos y dónde no necesitamos permiso. La ley permite que la ordenanza general establezca casos en que no se requiera permiso, pero yo me preguntaría si no podríamos ser un poco más audaces y derechamente establecer que haya casos donde en vez de obtener un permiso yo solamente tenga que hacer una declaración en la Dirección de Obras Municipales que simplemente indique las características de la obra y que, claro, la Dirección de Obras pueda, si yo no cumplo con las características de esa declaración, paralizarme, sancionarme, pero en el fondo sacar una parte de lo que hoy día va a solicitudes de permisos del circuito, porque la verdad es que las direcciones de obras no tienen suficiente capacidad para hacerse cargo y más bien concentrarnos en los casos que sí requieren una revisión más fuerte y donde es razonable que exista y que la autoridad efectivamente se haga cargo de revisar, de valorar el cumplimiento de los requisitos legales. En esos casos sí que tiene que haber un permiso previo antes de entrar a ejecutar. Uno podría pensar, por ejemplo, la categoría de edificio de uso público que hoy día tiene la ley. Todo edificio de uso público tiene que tener un permiso. Pero hay otros casos en que podríamos ser más laxos, creo yo, y podríamos tener, como digo, una declaración simplemente que pueda ser seguida, fiscalizada por la autoridad ex post, de manera tal de agilizar esos casos y no recargar de trabajo que no representa real valor agregado a la municipalidad. Y por último creo que también hay que trabajar fuertemente y también desde el punto de vista jurídico, no solo
desde el punto de vista de la gestión en la digitalización de las direcciones de obras, que es un trabajo que hace varios años ha estado realizando el Ministerio, pero que no ha llegado a tener una plasmación jurídica concreta. Deberíamos tener la exigencia de que los permisos se tramiten electrónicamente, que el sistema sea totalmente abierto, de forma tal de que la discrecionalidad de la autoridad también desde ese punto de vista sea controlada, los plazos sean ubicados. Hay el DOM en línea, que es el trabajo que ha hecho el Ministerio hace varios años con fondos de la Corfo, con la Asociación de Directores Municipales, con la propia Cámara Chilena de la Construcción. Debería entrar a funcionar, yo diría, a la brevedad en eso. En estricto rigor, la ley dice que debería existir un sistema informático, eso no se ha implementado, y tampoco se puede hacer de manera voluntarista, pero uno también ahí podría, a través de un mecanismo reglamentario, escalonar la vigencia, pero empezar a hacer esto exigible, y ya no simplemente una buena práctica, de manera tal también de por esa vía poder hacer un seguimiento muy claro de los plazos y por esa vía también poder contribuir a una mejor gestión. Yo creo que eso ya hay bastante avanzado, entonces sería bueno saber en qué estado se encuentra el proyecto y si ya puede empezar a transformarse, insisto, en una exigencia legal, que yo creo que también podría contribuir. Todo eso sin perjuicio de que uno pudiera pensar que en proyectos que tienen que ver con el plan de emergencia habitacional pudieran haber algunas medidas más profundas de parte del Ministerio, pero aún así yo creo que hay que tener ojo en que parte de los desastres que hemos tenido en materia de ciudad tienen que ver también con la rapidez en realizar o en desarrollar proyectos habitacionales. Entonces me parece que hay que tener un equilibrio en eso, sacar, como digo, cosas que pueden no estar en la lógica del permiso, tener clara la realidad respecto de la velocidad de procesamiento que podemos esperar de la dirección y que queremos esperar, porque a punta de, insisto, ficciones como el silencio, la verdad es que podemos meternos en peores líos, y apostar fuertemente por la digitalización, más bien ver en qué estamos y tratar ya de empezar a hacer eso obligatorio desde ya, porque creo que también de esa manera podemos empezar a agilizar todo el procedimiento, y también la digitalización ayuda a transparentarlo. No es que tengamos que sacar estadísticas, vamos a saber exactamente qué está pasando en cada dirección de obras. Para que eso funcione, obviamente que tenemos que tener un sistema robusto a nivel nacional. No es que cada municipalidad tenga que construir su propio sistema, porque entonces sería un fracaso. Pero creo que eso también, como les digo, podría contribuir. Y respecto de las responsabilidades, por último, no lo mencioné, no es una mala idea, pero yo creo que también hay que conversarlo bien con la Asociación de Directores y Directoras de Obras Municipales y con esta visión de la realidad, porque al final del día, si estamos muy lejos, yo no me atrevería a decir si los plazos, me parece que los plazos de hoy no son reales, no sé cuáles deberían ser, pero creo que debería hacerse un esfuerzo de poder de alguna manera parametrizar mejor la capacidad instalada y el esfuerzo que requiere el otorgamiento de permisos, que es algo que normalmente los procesos legislativos no se tienen muy a la vista, pero que es esencial al final en la práctica de las organizaciones, porque los permisos no van a salir más rápido o más lento porque la ley lo diga, sino porque efectivamente hay una organización con el personal adecuado para poder hacer la tramitación que se espera en un plazo razonable. Yo creo que ese es un tema al que hay que darle un espacio para revisarlo, porque de lo contrario se puede caer en fórmulas que terminan con buenas intenciones siendo un poco voluntaristas, ¿no? Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Muy esclarecedor su reflexión y sus aportes. No sé si hay alguna preguntas o comentarios sobre la exposición que hemos escuchado. Diputadas, diputados. Están todo claro. Así que muchas gracias, don Enrique. Pero me parece que sí hay un aporte interesante en la idea de declaración que se ha hecho, ¿no es cierto? Y poder definir en qué casos podría ser efectivamente. Diputado Fonsalía. Presidente, dentro del proyecto nosotros estamos planteando el tema de los conservadores, ¿ya?
Los conservadores se rigen por un reglamento que depende del Ministerio de Justicia. Se ha invitado al Ministerio en 4 oportunidades y se han excusado, no sé, presidente, pero necesitamos, obviamente, el pronunciamiento del Ministerio sobre la materia, porque en definitiva el reglamento depende justamente o es competencia de ese ministerio. Y ahí tenemos también un nudo bien importante. Eso me gustaría, presidente, por su intermedio, que no voy a decir se le exija, pero que ponga un poquito de interés en un proyecto que para nosotros es importante y poder conocer su opinión, porque si no vamos a empezar a presentar indicaciones, podríamos dejar en la práctica sin efecto el reglamento por hacer una modificación legal. Entonces ahí tenemos un nudo súper importante y necesitamos el pronunciamiento del ministerio o del subsecretario. Yo sé que no son las materias que generalmente se den en el ministerio, pero aquí nosotros estamos también enfocándonos en esos temas de plazos de los conservadores, que en Santiago funciona súper bien, pero en regiones tenemos unas filas enormes. Muchas gracias, presidente. Gracias. Una pregunta previa nomás. ¿A quién hemos invitado al ministro? Y se han excusado por la vez. Tanto al subsecretario y también. Gracias. Sí. Respecto del tema de los conservadores, al igual que el tema de los notarios, sé que hay proyectos de reforma a los conservadores de bienes raíces y a los notarios que se están preparando. El de los notarios, pero también el de los conservadores, porque es un problema. Bueno, yo como abogado conozco el problema bien, digamos, y lo he sufrido durante muchos años. Efectivamente, el conservador de bienes raíces de Santiago funciona como avión, digamos, derechamente. Ahora, ciertamente creo que es uno de los mayores patrimonios de Chile. Estamos claros que tiene una capacidad... no son patrimonios menores y en cambio sí son atrasos mayores. Y eso es absolutamente cierto, pero como son funcionarios que dependen del Poder Judicial y no del Ministerio de Justicia, y que son designados por ternas, digamos, que hace el Poder Judicial, y podría contar algunas anécdotas particularmente picantes sobre ese tema que no me parecen prudente contarlas, digamos, sobre las designaciones y el poder que tienen estos conservadores. Creo que habría que pensar también cómo relacionarse con la Corte Suprema y con las Cortes de Apelaciones para que ejerzan su poder disciplinario y respecto a las demoras en las inscripciones, que en algunos casos resulta ser escandaloso. Encuentro escandaloso que en La Serena sea 2 meses, en circunstancias que el conservador de bienes raíces de San Miguel, por ejemplo, que tampoco es muy rápido, no demora 15 días. Que no es de lo más rápido. El de Santiago demora 1 semana. ¿No? Y el de Talca... ¿Ah? Y todo online. Y si pides una copia, te la dan en 2 horas, en Santiago. Entonces es un tema también que hay que ver, que la Corte Suprema ejerza su papel tuitivo, pero eso ya no nos corresponde a nosotros, porque es otro poder del Estado. Sí, antes de darle la palabra al señor Rajevich, diputado Zafirio, y después le damos la palabra a don Enrique. Y no solo agregar lo que planteaba el diputado Fuenzalía, que en el mismo sentido se podría intentar hacer algo con la sanitaria y con la CGE. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Coincido, efectivamente. Señor Rajevich. Una cosa muy puntual respecto a lo que planteaba el diputado Fonsalía. A mí me llamó la atención que en el articulado no vi ninguna mención al conservador o a los conservadores, sí en la exposición de motivos de la moción. Entonces, tal vez eso explica que no se sienta tan concernida la subsecretaría, pero no, al menos yo no advierto esta normativa, quizás lo vi muy por encima dentro de la propuesta, que apunte directamente a los conservadores, pese a que sí se anuncia en la exposición de motivos de la moción. Así que tal vez ahí hay un tema que hay que revisar, solo como observación, por si les aporta. Eso.
Gracias, don Enrique. Diputado Fuenzalía. Muchas gracias, presidente. No, para comentarle a don Enrique, perdón, por la historia de la ley. La verdad es que esta es una moción parlamentaria y por lo tanto tenemos muy poco radio de acción para poder presentar iniciativas, ¿ya? Lo más seguro es que si incorporábamos en un articulado a los conservadores nos podía rechazar la Secretaría de la Cámara el proyecto declarándolo inadmisible. Siempre ha sido la intención de los parlamentarios que formamos parte de esta comisión empujar este tema, porque yo creo que todos tenemos en nuestras distintas regiones principalmente problemas con los comités de vivienda, que es donde se genera el mayor nudo crítico, ¿ya? Porque muchas veces, como lo explicaba el representante de Dumar, al final los sobrecostos son 20, 30, 40%, ¿ya? Entonces nos hacemos trampa entre nosotros mismos. El subsidio es 1.100 UF, voy a poner, pero terminamos pagando 1.600, 1.700, y en el mayor de los casos es justamente por este tipo de problemas de plazo. Entonces, la intención de esta comisión es empujar el tema, que ojalá el gobierno se haga parte de este proyecto, haga las indicaciones, lo empuje, porque esto es una situación que hoy día, cuando hablamos de que hay una emergencia habitacional, el aporte que se puede hacer, por lo menos desde esta comisión, con el poco cintura que tenemos, es justamente el tema de los plazos, y por eso se señala en los considerandos, pero no se señala en el articulado por un tema de que podía ser rechazado respecto de su admisibilidad y inconstitucionalidad. Eso quería explicarle a don Enrique. Así es, diputado Fuenzalía. Poca cintura tenemos. Tiene razón. No sé si hay algún otro comentario o pregunta o avanzamos. Avancemos. Bien, le agradecemos, don Enrique, por su presentación y continuaremos con este proyecto. Por supuesto que han invitado, si quieren conocer y participar de las próximas sesiones, vamos a estar discutiendo este proyecto. Me sugieren aquí si usted puede mandarnos alguna de las sugerencias donde encontraba posibilidades de cambiar los permisos por declaraciones. Yo sé que le estamos tirando pega, pero nos ayudaría muchísimo si es que puede. Okay. Muchas gracias, don Enrique. Bien, en este proyecto tenemos todavía algunos invitados pendientes que no han venido hasta ahora. Entiendo que está el que estaba para hoy día, que es el subsecretario de Transporte, Jorge Daza, y también José Miguel Valdivia. Un señor Ignacio que también pidió el diputado Badilla y que lo tenía, nos había confirmado para la sesión de la semana pasada, y justo suspendimos y él no podía estar. Ya. Entonces dice que viene la próxima. Ok, entonces está el subsecretario de Transporte, está el señor José Miguel Valdivia, está, ¿cómo se llama él? Ignacio Aravena, y estamos diciendo que es importante la presencia de alguien del Ministerio de Justicia, en particular por el tema del conservador. Pero eso yo creo que excede un poco, excede el proyecto. Pero podría ser interesante escuchar a las eléctricas y a las sanitarias para que den una explicación por qué demoran proyectos que además les son interesantes porque van a cobrar la cuenta. Digamos, perdón, bueno, no es que pierdan plata, ¿no? Y además que se paga por sus informes, tampoco son gratuitos. Yo tengo una duda al respecto, diputada, porque son muchas las empresas sanitarias y eléctricas, entonces claro, o sea, en ese caso habría que invitarlo a ellos. Ahora, no me cabe duda que ellos van a tener excusas. O sea, lo que nosotros tenemos que ver sobre todo es el marco legal y normativo, digamos. Entonces,
nos ahora claro que más bien me parece a mí que debería ser por el lado de exacto, es decir, de la institucionalidad del Estado, digamos. No sé si sí, diputada. Nos señaló la señorita Janet Tapia de que para el caso de la sanitaria, importante la sugerencia es la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por lo tanto, a ellos hay que convocar. Y para el caso de los servicios eléctricos, dijo la Superintendencia de Servicios y Combustible. Eso, Servicio de Electricidad y Combustible. Eso. Ya, ahora, a mí me Para parece que se si invite a ellos. Si hay acuerdo, podemos invitarlo. Sí. Ahora, es bueno que veamos también el tema de los plazos, porque ahí estamos hablando de 4, 5, 6. seis. Son 2 sesiones. Son 2 sesiones. En ese caso, tendríamos que tener 2 sesiones para escuchar a nuestros invitados y lo que yo les propondría es que al final de esa segunda sesión votemos en general, una vez que lo hayamos escuchado a todos ellos, si es que les parece. No, vino el de la 8ª región. Pero también me gustaría ver que hubieran ellos. O sea, por ejemplo, de la región de Coquimbo, que expuso acá, y que partimos con el tema de la permisología, justamente, ya los directores de obra también mencionaron que muchas veces, y yo he hablado con varios alcaldes también, muchas veces los mismos privados le entregan la responsabilidad a, por ejemplo, al director de obra o al director del servicio, y resulta que en la parte de ellos no se cumplen con ciertos plazos. Entonces, aquí hay varias cositas que también, por ejemplo, el otro día hablaba con el presidente de la asociación de municipios, con Gustavo Alessandri, ¿ya? Y pasé a conversar con él para ver, y me decía que muchas veces el profesional a cargo del tema nunca presentaba las observaciones, ¿ya? Y el dueño de la constructora le alegaba al alcalde que el director de obras, por ejemplo, se demoraba mucho. Entonces también ahí tenemos que ver algunos temas, por eso me interesa también que, y hablando con otros alcaldes, muchas veces te dicen, oye, pero ojo, hay profesionales que quieren que los directores de obra les arreglen lo que presentan. Entonces también tenemos que, y lo mismo en el Servio. De acuerdo. Ahora, si les parece, yo lo dejaría hasta ahí pensando que podamos avanzar con el proyecto, porque estamos hablando ya de 7 invitados, somos buenos para preguntar y conversar, cosa que es importante en la sesión, entonces también más de 2, 3 ya es bien ajustado, o sea, por lo menos la experiencia que tenemos. Entonces esto nos daría para, vamos a ver si vienen todos o no, pero nos daría de todas maneras mínimo 2 sesiones, Yo les... Antes de tomar el acuerdo. Sería importante lo que usted planteó y que ha señalado el diputado Fuenzalida, y que también la mayoría, yo creo todos estamos de acuerdo, de tal vez hacerle llegar al señor ministro la solicitud de que ellos puedan incorporar indicaciones, y por lo tanto debiera establecerse como acuerdo para que ellos puedan o patrocinar o hacen llegar alguna indicación sustitutiva o indicaciones a este proyecto. Sí, yo, esa era, me leyó el pensamiento de la diputada, esa era la segunda parte de la propuesta. Una es que nos demos 2 sesiones con estos invitados, tratemos de sacarlo en 2, y al final de la segunda sesión votamos en general. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para hacer mi primera... Acuerdo. Bien. La segunda cuestión es que le pidamos al Ministerio que efectivamente nos envíe las indicaciones que le parezca, digamos, adecuado hacer o incorporar a este proyecto de ley. Por supuesto, eso además de las indicaciones que cada uno de los diputados y diputadas quiera hacer. Pero le pediríamos al Ministerio que, considerando este plazo, pudiera hacernos llegar las indicaciones que le parezcan adecuadas para el buen trabajo con este proyecto. Y si les parece, y esto ha funcionado bien en otras ocasiones, se podría formar una mesa de trabajo específica para este tema con el Ministerio y nuestros asesores. Es decir, nuestros asesores o asesoras con el Ministerio que puedan trabajar revisando efectivamente esas indicaciones
de tal modo que podamos concordar la mayor parte de ellas y de ese modo después poder avanzar rápidamente de la votación en general a la votación en particular. Si es que les parece. Acordado, ¿sí? Ejecutivo, como ministerio no nos mandamos solos. Entonces, necesariamente tenemos que concordar las indicaciones con la Secretaría General de la Presidencia si es que eventualmente la presentaríamos, que tenemos la mejor disposición a hacerlo. Y respecto a la mesa de trabajo, no hay problema. Perfecto, señora Janet. Efectivamente, cada vez que he dicho ministerio, en realidad quise decir el Ejecutivo. Es correcto, es el Ejecutivo el que tiene que tomar la definición de si va a presentar o no va a presentar indicaciones y para eso tener el trabajo correspondiente dentro de la estructura ministerial. Pero en principio tendríamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? 2 sesiones, votación en general, una mesa de trabajo con el Ministerio que habrá que ponerse de acuerdo entre los asesores y el Gobierno va a estudiar si presenta o no presenta indicaciones a este proyecto. ¿Perdón? Sí, entiendo que el Ministerio tiene el proyecto, sí, tiene el proyecto. Tal como. Yo no escuché lo que dijo la diputada porque parece que no me prendió el micrófono. Estaba solicitándole que si nosotros teníamos que entregar eso como comisión vía oficio, tanto para el Ministerio como para la Secretaría General de la Presidencia. Eso era. Pero así se va a hacer, diputada. Se va a enviar, efectivamente, diputado Zafiri. Una acotación. Yo insisto en que sería bueno invitar a las sanitarias, a las sanitarias y a la CGE. Aquí don Cristian hizo acotaciones importantes que yo creo que hay que escuchar, ¿cierto? Respecto de los plazos que son, estamos hablando de 10 meses, 16 meses. Entonces, yo creo que hay que escuchar a todos, ¿cierto? A los que representan al Estado y también a los privados en esto para ver por dónde estamos fallando. Solamente para ser preciso, diputada, solamente para ser preciso, lo que pasa es que ya cerramos el acuerdo de 7 invitados que incluye a las superintendencias. Si quisiéramos invitar, si quisiéramos invitar a la... No, por supuesto, eso digo, podemos abrirlo y ni un problema. Pero pueden venir para la discusión particular. Sí, de acuerdo nuestro. Sí. Una suposición. Yo creo que la formalidad nunca está de más respecto de ese tema, porque y estamos tratando de solucionar el problema. ¿Por qué no pueden estar todos acá? Pues no vamos escuchando a todos. ¿Qué va a pasar aquí? Se echan las culpas uno a otro. Siempre pasa lo mismo. Invitamos a uno y no invitamos al otro, entonces ¿qué va a perder el que no viene? Eso. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Zafirio. Si les parece, podemos incorporar a una o dos de las empresas, tal vez las más relevantes o importantes, o bueno, mejores. Yo creo que eso sería mucho mejor, a la asociación. Solamente para cumplir con la formalidad. ¿Estaríamos de acuerdo con la unanimidad para abrir y incorporar entonces a la asociación? Perfecto. Acordado entonces. Lo que sí es posible que nos tome 3 sesiones, para que tengamos claro. ¿Estamos de acuerdo también? Perfecto. Pero dígalo en... Independientemente que nos tome más sesiones, creo que es muy importante dar también una señal de que desde el legislativo estamos preocupados de que no solamente el Estado funcione, sino también que los privados, porque la verdad es que los privados de repente son los que ponen los nudos.
no es por hablar mal, pero las sanitarias y la CG, como son monopólicas, como expresó muy bien Cristian Núñez, hacen lo que quieren. Gracias, diputada. Antes de cerrar la sesión, 2 o 3 avisitos. Uno, tenemos una cantidad importante de audiencias solicitadas. Yo creo que para eso vamos a necesitar, y lo habíamos conversado ya antes con la presidencia de diputado Zafirio, la posibilidad de hacer alguna sesión extraordinaria, ¿son esas? Especiales. De hacer una o 2 sesiones, o por lo menos 2 sesiones especiales. Lo vamos a tener que hacer porque no va a haber ninguna posibilidad de que podamos escuchar acá si queremos avanzar además en este proyecto, que ya vemos que van a ser por lo menos 3 sesiones completas, para que podamos escuchar a quienes han solicitado la audiencia. Así que si les parece, yo puedo ver el tema con la Secretaría y les hacemos una propuesta de día y hora, en donde seguro que no vamos por todos, eso es algo que es seguro, pero donde por lo menos pueda estar un conjunto importante de los miembros de la comisión y podamos tener esas sesiones adicionales. No sé si estarían de acuerdo con que avancemos en eso, diputado. Sí, yo creo que tenemos que escucharlo y si hay que hacer una sesión especial. Lo que sí, yo quiero solicitar que sea después del mes de abril, porque estamos con muchas comisiones investigadoras, ¿ya? Que principalmente son los días lunes a las 3. Tenemos comisiones especiales en régimen, o sea, en gobierno interior, por todos los proyectos en materia de migraciones que le ha puesto urgencia. Y yo sé que el mismo lunes muchos tenemos otras comisiones, entonces a partir de mayo poder empezar con estas comisiones especiales para recibir los testimonios de los comités que han solicitado audiencia. Eso, presidente. Perfecto. Podemos hacerlo de todas maneras a partir de mayo para poder avanzar además en este proyecto. Diputada Nullado. Suscribo la de mayo, pero también me gustaría si podemos extender el día que es el miércoles, porque los lunes es muy complicado, pero posteriormente esta sesión se pudiera hacer 1 hora más de extensión para que se pueda escuchar a ellos, o en esa hora sesión especial terminando a las 5. Sí, que sea sesión especial, que sea como sesión especial. Así no es otro día. Sí, puede ser una Bueno, hora y esa media. podría ser una de las propuestas que hagamos de horario. Sí. Aquí sí hay agricultura, pero podríamos... No, se puede otra sala. Pero de todas maneras, eso se puede definir. ¿Les parece entonces que nosotros revisemos eso? Lo pensamos para mayo, pensamos también un día como una posibilidad es el miércoles después del horario de nuestra comisión y les presentemos esa propuesta pensando efectivamente desde el 10 de mayo en adelante, o más bien traerlo como para en esa semana realizarlo. Yo creo que vamos a necesitar, con la cantidad que hay, una buena cantidad de sesiones especiales probablemente si queremos escuchar a todos los que han pedido audiencia. Sí, no, a partir de mayo, pero efectivamente va a ser un tema largo. Ahí están todas las petidas. Bien, acordado. Quiero solamente terminar, por un lado, volviendo a agradecerle a nuestro expresidente por el trabajo realizado y también a la Secretaría por todo el trabajo que ha realizado y el modo en que nos ayudan. La verdad es que sin ustedes, nada. Así Andrés que, y la Evelyn, que sí, son, pues, a los 3. Ellos son un 7. Sin Así ellos que no se podría hacer eso, nada. yo creo que en nombre de todos le agradecemos mucho el trabajo. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.